Bienvenido a una emisión más de Conociendo Personalidades. Una charla divertida con gente de cine, teatro y televisión. Ahora con ustedes, su anfitrión, José Ortega. Amigos, ¿cómo están? Amigos de Facebook, qué gusto saludarlos. Hoy en martes 13, dicen que martes ni te cases ni te embarques, pero nosotros atentamos contra la suerte y tenemos un extraordinario invitado el día de hoy. Con mucho gusto lo recibimos, vamos a platicar con él, vamos a conocer su trabajo, su pensamiento y algo de su trayectoria. Y al mismo tiempo seguimos celebrando nuestro segundo aniversario. Yo soy José Ortega, les doy la más cordial de las bienvenidas y quiero agradecer a nuestro invitado que vino el día de hoy y que nos regala un poco de su tiempo para charlar aquí con nosotros. Vamos a ver aquí, dice así. Estamos conectándonos por todos lados. Pero bueno, él es Gabriel Figueroa, que está con nosotros. Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, José, con el gusto de acompañarlos en esta ocasión. Oye, qué bueno, gracias que aceptaste la invitación para estar con nosotros y platicar un poco de lo que nos apasiona, que es el teatro. ¿Eh? Y vaya que nos apasiona. Así es. Oye, y bueno, la pregunta obligada, ¿cómo empiezas en esto? ¿Y por qué te decides por el teatro? ¿Cómo empiezo? Pues mira, yo creo que es una historia, la mía, muy parecida a la de cientos, si no es que miles de teatreros mexicanos de clase media, clase trabajadora, que es en la clase de español. Ajá. A la maestra se le ocurre que para facilitar el aprendizaje de algunos clásicos de la lengua española, pues qué mejor que el teatro, y entonces obliga a los alumnos a que se aprendan un texto o a que monten la obra como Dios les dé a entender y a que hagan el ridículo de manera colectiva. Ajá. Y ese fue mi primer acercamiento. Había visto teatro, pero lo había visto cuando igualmente dentro del programa de teatro escolar, pues nos llevaba a todos en la secundaria, venían camiones por nosotros, nos llevaba. Recuerdo que algunas me gustaban, recuerdo que algunas otras me aburrían o no me causaban ni menor interés. Pero yo creo que en aquella ocasión que nuestra maestra de la clase de español en secundaria nos obligó a hacer eso, siento que me pasó lo que le ha pasado a muchos, y esto es lo que he comentado con muchos colegas, que coincidimos en esa primera experiencia ya dentro del escenario, ahí frente a tus otros compañeros y familiares, y te das cuenta qué interesante es ser visto, porque, digo, más allá de la vanidad, más allá de que te reconozcan, de que Claro. unos se rían, te aplaudan, otros se burlen, porque ya ves cómo son cómo Sí, somos sí, en nunca cámaras. falta, claro. El hecho de descubrirte en la mirada de los otros, digo, esto no lo comprendía en ese momento, después Ajá. reflexioné sobre ello, pues es muy interesante para un adolescente, ¿no? El hacer conciencia de que otros te están viendo y ven más allá de esa historia que estás representando, como Dios te dio a entender en esa ocasión. Ese fue mi primer acercamiento, fíjate. ¿Y te acuerdas cuál fue? ¿Qué obra era? Sí, prohibido suicidarse en Ah, primavera, prohibido, en buenísimo. persona, Ajá, imagínate, de estos autores sí. Y, españoles de aquella época. Y ¿Y por qué continúa? Es la pregunta, porque digo, yo ajá, y otros 20 alumnos hicimos ese ejercicio. Y después concursamos en el festival zonal de secundarias, y de ahí nos fuimos a representar a la zona, al Centro Cultural del Bosque, cuando se organizaban los esos encuentros, encuentros ajá. secundarias. Entonces no lo hacían tan mal, ¿eh? No, digo, bueno, debiste haber visto
el nivel de las otras Sí, secundarias. sí, sí. Como cuando te pega, ¿no? Dices, hubieras visto al otro, ¿verdad? Exactamente. Ajá, Y ahí fue en ese encuentro cuando vi el trabajo de otras secundarias y sobre todo de aquellas particulares que llegaron con obras con una muy cuidada producción y varias de ellas, me imagino, dirigidas por gente ya de teatro, es ajá, decir, no se dirigieron entre ellos y claro. sacaron la escenografía pintarrajeada en papel craft, sino había toda una producción, había un cuidado, yo me avergoncé mucho del trabajo que llevábamos, pero Ajá, descubrí, al ver ahí a mis pares de secundaria, esos adolescentes precoces, llenos de granos y de un montón de, de carencias y deseos, ajá, haciendo esas obras maravillosas que a mí me parecían maravillosas. claro. Ahí fue cuando algo me hizo clic, fíjate. Y bueno, nada más por participar, porque obviamente no ganamos ni el último lugar, nos becaron a todos los participantes con unos talleres de actuación ahí mismo en el Centro En el Cultural Centro del Cultural del Bosque de Bosque. Lima, Ajá. impartido pues, por gente, maestros de ahí, de la antigua ENAP, cuando estaba Sí, cuando estaba acá en instalaciones Chapultepec, ajá, atrás del auditorio, ¿sabes? A mí me tocó, recuerdo, Tere Valenzuela, y fue maravilloso. Ese primer acercamiento, esos ejercicios que nos puso, esa manera de introducirnos al mundo del teatro. Ahí comprendí algo, yo creo que desde un nivel muy intuitivo, que después llegué a conceptualizar, ya más grande, ya ni siquiera al iniciar la universidad, sino yo creo que al salir, que realmente yo decidí hacer teatro y continué, y he continuado a pesar que soy un tránsfuga, de repente me desaparezco un par de años y no quiero saber nada del teatro, pero siempre vuelvo, ajá, soy un renegado y regreso, es por lo que implica hacerlo, es decir, el trabajo en colectivo. Es de esas disciplinas artísticas que te permite crear con otros. Y eso es algo que yo agradezco. ajá, Yo normalmente soy alguien solitario, es decir, me gusta estar en soledad. Digo, claro que voy a fiestas y me invitan, voy corriendo. claro. No siempre, pero trato. Pero trabajar, digo, he trabajado la parte o explorado otras disciplinas artísticas que tienen que ver pues con uno mismo y lo que puede hacer, ¿no? Ajá, En el caso de la pintura, la escritura, pero trabajar con otros colectivamente, creo que es lo que me mantiene ahí y lo que me hace seguir deseando hacer teatro. Ese saberse acompañado. Y mira, eso hablando del proceso de creación. Una vez que compartes el producto terminado, pues ahí está ese quinto elemento, como yo le llamo, el del ajá. espectador, ¿no? Que es cuando realmente se hace el teatro, cuando está ese Sí, último ya está. componente que es el espectador. Ahí Ajá, es donde realmente aparece el teatro. Y es maravilloso. claro. Esa colectividad es lo que me mantiene ahí, lo que me ha decidido permanecer y cuando me voy regresar. Ajá. No, pues este concepto, esto que platicas es algo un poco misterioso, pero que realmente te atrapa eso que dices, ¿no? Todo este proceso. Y realmente es la convivencia, es todo este proceso lo que te va encantando a la hora de trabajar, ¿no? Para ver el resultado. Pero hablando de los primeros años, esos que decías de la secundaria y todo eso, yo estaba recordando también los primeros años y es chistoso cómo te marcan a ti cuando te subes a un escenario, porque hasta aquellos que se burlan de ti, que te hacen el bullying y que te echan carrilla, como dicen por acá, este, te van admirando, ¿no? O sea, quedas marcado cuando te subes al escenario, y ya saben que eres actor y a lo mejor es la primera vez o te atreviste, pero
yo siento que cuando lo tienes, la gente te ve diferente, ¿no? Desde el principio. Pues mira, yo creo que, que el actor, digo, yo me enfoqué más a la dirección, ahí es donde encontré mi verdadera pasión. Mis Ajá, primeros años, eh, simultáneamente a mis estudios profesionales, pues sí, desde la prepa, empecé a trabajar con algunos grupitos independientes, algunos amigos, y poco a poco me fui conectando. Y sí, mis primeros años y los posteriores, después de terminar la carrera, pues sí actuaba y yo pensé que podía seguir combinando la dirección con la actuación. ajá. Eh, pero, ay, ya se me fue la idea. Bueno, Ah, bueno, ajá, esto que me decías de que uno no lo pierde. Eh, el actor te decía, yo creo que si algo tiene, más allá de cualquier capacidad, talento, virtud, que si las enumeramos, son un montón y en ajá, ninguno confluyen todas, claro, en ningún actor, pero los grandes actores yo creo que coinciden en una capacidad, que es el poder enfrentar eh, el shock que supone exponerse ajá. frente a un público. Que eso no lo hace cualquiera, ¿no? Digo, ya con unas copas de más o en confianza, claro Se que te suelta la somos, lengua y todo, claro. somos las personas más extrovertidas, Ajá, vividas, ocurrentes, pero en el momento en que enfrentamos a ese monstruo de 100 cabezas, como comúnmente le llamamos, ajá. a esos 1000 ojos o 5000, si nos va muy bien, Sí, pues no es nada fácil enfrentar, ¿qué? El ridículo. claro. Entonces, esos compañeros de secundaria, que claro que se burlaban de uno que estaba ahí payaseando frente a ellos, en el fondo también nos admiraban porque nos Claro. atrevíamos a enfrentar el ridículo, aunque nos viéramos ridículos, Claro. porque Ajá, lo vimos y yo, si yo reviso algunos videos, algunas fotos o algunos recuerdos de mis primeros trabajos, era realmente patético, ajá. ridículo, como lo son eh, pues todos aquellos que inician, ¿no? Claro. Y otros que ya llevan años y que ya están igual de viejos que yo, Sí, sí, pero eso ya los profesionalizaron, ¿verdad? ya profesionalizaron Ya, eso, el ridículo. Ajá. pero Sí, yo creo que eso tiene mucho que ver, que como decía el maestro de Tavira, todos somos ridículos, ¿no? claro. Y una gran virtud del actor es que lo asumen. Yo no era consciente de eso cuando empecé porque pues yo como muchos también de mis colegas, pues empezamos un poco por vanidad, un poco por esta necesidad de que nos reconocieran, eh, de, de, sobresalir, ¿no? Queríamos estar en escena sin importar lo que fuera, lo que hiciéramos, pues, Claro, lo lo que que te queríamos es que nos tocara. vieran. Ajá. Ya después uno, pues va tomándole seriedad, ¿no? Y, y vamos siendo conscientes de la ética también. Claro. Y ya no ya no estamos dispuestos a hacer cualquier cosa, sino aquello que creemos que realmente es necesario para Claro. nosotros, Para ¿no? no crecer, claro, como crecer uno. Y entonces, ¿y cuándo decides dedicarte a la dirección? Pues prácticamente muy pronto, es decir, a dirigir, Ajá. pues, creo que fue de la facultad. Yo soy de esos privilegiados que estudiaron en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ajá. Y digo privilegiados porque creo que todavía es un privilegio poder tener una matrícula universitaria y ser subsidiado por los impuestos de la gente. Todavía es un privilegio, Claro. a pesar que cada vez hay más, la matrícula crece y se crean nuevas Sí, carreras y dicen que ya el examen no vale y que es un poco por sorteo, mil cosas que se dicen. Creo que el haber sido de estos beneficiados, porque muchos no llegan a serlo, no llegan a ajá. ser beneficiados, sigue siendo un privilegio. Tuve yo ese privilegio y en la facultad yo entré pues queriendo ser actor, pero en el tronco común había una materia de dirección, introducción a la dirección. Ajá.
Y ahí con mi maestra Guadalupe Cázares, pues igual así por sorteo, dijo, a ver, tú diriges, tú haces la escenografía. Y yo dije, pues sí, yo dirijo. Y, y descubrí lo que no había descubierto actuando. Ajá. Y esto va a sonar muy pretencioso, advierto, pero descubrí eso que se siente ser un Dios. Y no por omnipotente, no por poderoso, Ajá. no, 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 sino por esa capacidad de crear. Digo, para los que Claro. son creyentes, yo no lo soy, pero No, para pero aquellos sí, sí, que... claro. Pero entendemos, se entiende el concepto de el trabajo del director, claro. Sí, obviamente, después vi que era un Dios de chocolate, porque Sí. pues como director uno no puede hacer nada. A ver, dirige, ¿no? Pues ¿a quién? Necesito actores. Y para crear un espacio necesito un escenógrafo, un iluminador. Y para crear esas atmósferas, pues quizá me ayude mucho un diseñador sonoro, un músico. Ajá. Y esos maravillosos vestuarios, pues necesito una diseñadora. Y todos ellos de alguna manera son autosuficientes en lo que hacen. Y un director no, un director siempre necesita. Depende de todos, claro. Es idea del director con la que nos formamos, todopoderoso, quien Ajá. tiene la decisión final. Sí, tenemos que decidir nosotros. Esa es la gran tarea. Tarde o temprano tener que decidir. Pero no somos todopoderosos. Somos completamente dependientes de un equipo de trabajo, ¿no? A los que hay que convencer, seducir, llegar a acuerdos. Y eso es lo verdaderamente encantador, ¿no? Claro, claro. Saberse en las manos de todo tu equipo. Tú como director no eres absolutamente nadie más que alguien que se está haciendo chaquetas de cómo va a ver ese futuro espectador, ese espectáculo maravilloso que te pasas noche a noche ideando, fantaseando. Y saberse eso completamente dependiente de tu equipo, saber que aquello que tú pensaste originalmente va a transformarse en otra cosa mucho más rica, mucho más colectiva, Ajá. lo más compleja por lo mismo, es lo que yo agradezco, ¿no? Eso lo entendí también después, antes hice un montón de cochinadas egocentristas, ¿no? Ajá. Eh, entonces, pero en esa clase, en esa primera clase, en esos primeros ejercicios, en ese primer examen, descubrí eso, la creación. Igual me salió muy mal. Si hago un recuerdo de aquello que hice, pues seguramente es para salir corriendo de la vergüenza. Pero la sensación de estar creando, Claro. pues es yo creo lo que debió haber sentido Dios cuando creó el mundo. Porque lo que hacemos es eso, crear mundos, Claro. universos, mal Universos hechos, feos, fantásticos. incómodos, a veces muy bellos, ¿no? Ajá. Pero son universos que se crean ahí y que existen mientras confluyen con un público y duran de 8 a 10 de la noche y tan Y, tan. ajá. Y al otro día, uno nuevo, ¿no? Otra vez, ¿no? Completamente. Y no, si no completamente, nunca es el mismo. Bueno, exactamente. Sí. Oye, pero eso que dices es muy interesante si vamos hilando todas estas ideas que dices, de repente dices, esa parte de la colectividad, del trabajar en equipo, del crear una pequeña comunidad por un tiempo, y al mismo tiempo dices, pero me gusta mi soledad y todo eso, combinado con el director es muy interesante, porque de repente el director, como dices, depende de todos, pero a veces sí está solo, ¿no? A la hora de pensar, y sin embargo, su trabajo depende de toda esta gente que dices, ¿no? Siempre, siempre va a haber esa sensación de soledad, porque Ajá, además, por mucho que uno sepa que en realidad tu equipo no depende del director, como muchas veces piensa, pues siempre estás pensando que los otros piensan que hay alguien mejor
que hay alguien mejor que tú para ese Ajá. cargo, ¿no? Claro, también con eso hay que cargar a veces, ¿no? Sí, Yo creo que todo el tiempo, digo, conforme pasan los años y la experiencia, es menos difícil cargar con ello, ¿no? ajá. Dices, "Bueno, pues aquí estoy, soy yo, o aceptaron o me eligieron y se joden todos hasta que estrenemos. Ajá, claro. Y si alguien se cree mejor, pues que pase al frente, ¿no? O más bien afuera para ver desde afuera. Ajá. Eh, Siempre hay esa sensación y es que, pues sí es mucha la responsabilidad, ¿no? Porque por una parte uno sabe que depende de su equipo, pero también los actores principalmente, igual los creativos, pero los actores como ponen la carne, con todo lo que implica, es decir, el espíritu, pues tampoco quieren poner su cuerpo y alma en manos de alguien que duda, ¿no? Claro. Pero dudamos todo el tiempo, porque si no, ¿qué chiste tiene hacer las cosas? Si estamos seguros de lo que vamos a hacer, pues qué flojera, ¿no? Qué bonito es poner en Claro. cuestión cada día, en cada ensayo, Sí, eso que según tú pensaste que era el camino correcto. Entonces siempre es complicado, porque por un lado tienes que hacerle sentir, darles esa confianza a tus actores, de que confías en ellos principalmente, y de que de alguna manera sabes qué es lo que vas a sabes. hacer. Ajá, Sí que sabes, claro. pero a veces no sabes, Sí, pero no, pues, y el actor también sabe que el director no sabe, no se lo ¿eh? sabe. Ajá. Pero no quiere aceptarlo porque pues, dice, ¿cómo voy a poner mi cuerpecito precioso y mi alma maravillosa en tus manos que no En saben? alguien que no tiene ni idea qué va a pasar, claro. Exacto, principalmente. Pero los actores con experiencia o con la suficiente conciencia y suficiente conciencia de la carne, saben eso, todo lo que implica, es decir, saben que su director no es Pues tampoco, ni infalible. idea. Los actores con experiencia Ajá, ya. y, y bueno, cuando todo el mundo lo sabe, más allá de que no lo confiese, y suelta y hace lo que tiene que hacer, es maravilloso, ¿no? Mientras nadie tire la toalla, Claro. porque el problema siempre es ese, ¿no? Abandonen el barco antes, ¿eh? Pero si se llega a puerto, siempre es maravilloso, ¿no? Todo se Claro. perdona. Poder ponerte en las manos de alguien, ¿no? Que te diga qué es lo que tienes que hacer. Y sin embargo, cada vez también el concepto ese del de director rudo, sumamente exigente, también ha ido cambiando, ¿no? Extinguiéndose en realidad. Eh, Son pocos los directores, más allá de que haya unos todavía muy neuróticos, muy exigentes, muy, digamos, eh, enojones, si quieres, Ah, rigurosos, dictatoriales. Yo creo que cada vez los directores entendemos que no es necesario, que trabajamos con adultos, cuando hacemos teatro con adultos, y que el actor cada vez es más consciente de su responsabilidad y que somos un equipo. ah, Esta idea del director que todo lo puede y que en realidad todos son instrumentos omnipotente, ajá. de esta fantasmagoría o de este espectáculo idealizado que va a poner en escena, son menos, porque nunca el espectáculo es una copia fiel de lo que el director imaginó o diseñó. Claro, claro que sirve de mucho que uno se pase noches en velas diseñando la escena Sí, que va a trabajar al día siguiente, pero siempre definitivo. va a ser distinto. Ajá. Eh, y creo que los directores y más las nuevas generaciones cada vez lo entienden. Mucho lo malentienden. Es decir, dentro de estos nuevos tiempos Sí, de ideologías progresistas en donde cualquier cosa que implique autoridad eh, es cuestionable, es rechazado, sí, claro. y ahí tenemos un gran problema con la dirección, porque más allá de que es una dirección colectiva, que Ajá. ahorita se está dando De, mucho, de moda. es decir,
se difumina o no hay una persona responsable de la dirección, se trabaja en colectivo y las decisiones se toman conjuntamente. Y llega a haber resultados muy interesantes. Pero si algo pasa con estos nuevos espectáculos de estos tiempos, es que lo que uno llega a ver es falta de dirección, es decir, falta de sentido y muchas decisiones en el aire. Sí. Es decir, no es que a uno le guste ejercer la autoridad o ejercer el poder de decidir, en realidad creo que es una gran responsabilidad, como decía Peter Parker, el hombre araña, ¿no? Ajá. Un gran Sí. poder implica una gran responsabilidad, pero es un poder en realidad muy relativo, pero sí, tienes que decidir hasta dónde, hasta cuándo, y decir, así es, así se queda. ¿Cuándo abres Claro. telón? Y esa es una gran responsabilidad. Pero ¿quién más la puede tomar? Porque para que sea colectiva, habría que verla desde fuera. Porque sí, desde dentro, los que estamos adentro, porque yo también lo he hecho, pues sí, uno siente que se ve padrísimo, porque yo estoy vibrando y desde este punto de vista ahí en el escenario todo se ve maravilloso y más como me estoy sintiendo y vibro a mis compañeros. Pero el espectador normalmente lo ve desde afuera. O si quieres desde dentro, si es que mezclamos la escena con el área de público. Pero es un lugar distinto. Y entonces, para saber cómo va a mirarlo en un futuro el espectador, hay que estar desde el lugar del espectador y ser solo espectador. Claro. Uno como director compromete la mirada y creo que el gran reto es mirarlo como ese espectador ideal que uno quisiera, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, creo que tiene que haber esa jerarquía en el teatro. Creo que, porque también si de repente tienes a un técnico de iluminación, pero todos quieren opinar de la iluminación, él tiene que decir, no, es que eso, ¿qué es lo que quieres como director? Esto es lo que te funciona. ¿Quieres hacer esto? Y pues no, estas luces no van, ¿no? O que cada quien se haga su vestuario y de repente chile, mole y pozole y todo. Mira, yo creo que el trabajo colectivo en donde todo el mundo opina de todas las áreas, siempre es así, porque aunque nos callemos, por prudentes, por respetuosos, tenemos una opinión. Sí, Siempre estamos claro. juzgando el trabajo de los otros, ¿no? Ajá. Y creo que lo más sano sí es decirle a los compañeros qué es lo que pensamos o qué creemos que podría mejorar. Es decir, se vale opinar y es solo que a veces hay directores que tienen miedo de que pongan en cuestión su trabajo. Ajá. Pero creo que lo más sano es opinar sobre el trabajo de todo mundo. El asunto es quién toma la responsabilidad en las Claro. distintas áreas de decidir, ok, opinen todos, pero quien tiene que decidir finalmente cómo va a ser en cada una de las áreas y de manera global el director, pues esa es la responsabilidad. Más que un poder, yo le llamo responsabilidad. Claro. Y se asumen las consecuencias, que eso es Sí, lo que también acaba siendo un director. Digo, claro. cuando sale mal, pues finalmente siempre va a ser culpa del director. Ajá. Sí, y además, también es parte del trabajo del director y también cada vez se va hablando de este tipo de dirección, de hace tiempo, la rigurosa, a las nuevas direcciones, cada vez más los directores platican más con los actores, les permiten que opinen, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza este juego de qué opinas, qué te gusta, cómo vas a trabajar tu personaje, pero a fin de cuentas, en el bien colectivo hay que tomar la dirección. Y a lo mejor esto funciona y esto no funciona. Y, y mira, yo creo que este diálogo, esta apertura,
se da principalmente porque cada vez los directores entendemos que el actor, así como los demás colaboradores, pero principalmente el actor, que es el que pone la carne, el que da la cara, Claro. es un coautor de la puesta en escena. Y siempre, por muy preparado, inteligente, erudito que sea el director, el actor va a entender de una manera más profunda la escena, porque es el que está poniendo el cuerpo, las tripas, todo su organismo ahí en juego. Entonces, claro que el director tiene que ser receptivo a eso que solo ese actor va a dar en esa historia, en esa idea que estamos desarrollando escénicamente, dependiendo si trabajamos con un texto, un guión de ideas a desarrollar. Y entonces el actor también cada vez, afortunadamente, los verdaderos actores son conscientes de esa responsabilidad. Claro. Asumen cada vez más la coautoría de la puesta en escena. Y el director prácticamente solo tiene que decir sí, no, un poquito más, un poquito menos. Digo, se oye muy rudimentario y hasta parece chiste, pero podríamos resumirlo a eso. Sí, no, déjame pensarlo. Ok, así se queda. Y no estamos más que sirviendo como ojo externo para eso que está creando el actor. Digo, que está creando a partir de todo un trabajo que inicia desde el autor, si es que hay un texto, y que se complementa o complejiza con las aportaciones de todos los creativos, si es que tenemos, en este caso, creativos escénicos. Equipo, es decir, claro. ¿no? Escenario, de escenografía, vestuario, iluminación, música, imagen multimedia, lo que quiera. El actor es el que va a tener que sintetizar todo eso. Claro que el director, pues, si algo nos gusta es intelectualizar, reflexionar, analizar y hablar y decir y querer hacerle entender. Pero el actor siempre lo va a entender mucho mejor. Lo que tiene que hacer el director nada más es estar receptivo para decirle, ándale, eso es. Eso es lo que quería. Eso es lo que queríamos todos, ¿no? Oye, entonces yo te preguntaría, porque a veces he estado en esa discusión, ¿la obra es del director o es de los actores? La obra es de todos los que trabajan en ella. Es decir, entendiendo no como obra literaria, no como el texto. Sí, claro. No, la puesta en escena. La puesta en escena. Ajá. Es decir, el último Hamlet que acabamos de ver, que, bueno, cada año hay uno, cada 2 años, no es de Shakespeare. Shakespeare fue un colaborador más, quizá, decir esto es como una, sí. No vayamos a herir alguna susceptibilidad por ahí, sí, pero sí, se comprende, claro. Sí, o hablemos de un autor menos, menos grande. Juan Pérez escribió su obra. Su obra, y es un colaborador más, es decir, es un material más que se usó para esta puesta en escena, como los actores, como una serie de diseños, y somos coautores. Hay que firmar, obviamente, y asumir la parte que nos toca. Es decir, de ahí que haya créditos, ¿no? Claro, que haya responsables asumiendo lo que nos tocó hacer. Ajá. Pero sí, yo creo que el verdadero actor, y cuando hablo, digo, todo es relativo siempre, y en el teatro eso es lo bueno, todo es absolutamente discutible. Sí, no hay absolutos, claro. Exacto, afortunadamente, y justo por eso la riqueza del teatro, es decir, que podemos pasarnos la vida viendo teatro y siempre va a ser, hay tanto teatro como tantos creativos, creadores hay, ¿no? Y esto, la manera de pensarlo, pues también va a ser bien distinta, y todas son válidas porque en el fondo los resultados así lo demuestran. Digo, aunque muchas veces haya apuestas horripilantes, ¿no? También se da, claro. En las que incluyo varias de las mías. Sí, pero hablando de eso que dices... que habría que asumirnos como coautores de la puesta en escena. Ok. Sí, esta idea yo creo que es lo que está cambiando.
de que era una autoría del director. Es decir, Ok. la autoría del texto pues es de Shakespeare, pero la puesta en escena de Hamlet es así, es mía. Sí, exactamente. A eso Es es lo que iba. tan tuya como del actor que la hizo, porque con con otro actor interpretando Hamlet, hubiera sido muy diferente. Igual, pero muy diferente. Ajá. Sí, porque muchos directores dicen, ok, sí, es Hamlet, es Shakespeare, pero es mi visión, ¿no? La que estamos viendo. Entonces ahí es donde entraría este análisis de quién, bueno, es su visión, pero él es el actor. O sea, yo le Sí. hablo a Gabriel, para que la dirija, pero le hablo a José Ortega para que la actúe, ¿no? Entonces, Y mira, yo puedo ser muy riguroso, ajá, muy dictatorial y te voy a decir exactamente cómo lo digas. Vamos a llegar a ese acuerdo y te doy una partitura muy específica de todos tus movimientos y es más, trabajamos a la antigüita, te entono, como decían antes. ajá, Te voy a decir cómo entonar cada diálogo. Y pero en el momento que tú, con toda la buena disposición, porque además eres un actor disciplinado, y vas a hacer exactamente lo que te diga tu director, cambias, modificas ligeramente tu respiración, ya se cambia. ajá. Y a lo mejor no porque la modifiques de manera deliberada, a lo mejor andas malito o andas muy excitado, algo pasó, lo que comiste te alteró un poco el ritmo cardíaco y ya varió, ya no es mi visión, claro que está ahí mi visión, mis primeras chaquetas mentales, como me imaginé el espectáculo, Ajá, pero ya hay una aportación y una apropiación tuya, ¿no? claro. Entonces, estos directores que todavía dicen, es que es mi visión, nunca lo fue, nunca lo será, nunca lo va a ser. Así, de manera literal, ¿no? De manera fiel. Oye, ¿y cuándo termina el trabajo del director? ¿Cuándo trabaja? ¿Una vez que Mira, se estrena? ¿Después? ¿Antes? ¿Cuándo yo trabaja? creo que es bien variable de acuerdo al contrato que hayas realizado con tu productor o a los acuerdos que hayas establecido con tu equipo Ajá, o a tus circunstancias. Hay veces que pues estrenas y ya te vas a otro proyecto o renuncias y te vas a una isla desierta eh, y pues sí, ya no puedes hacer nada, ¿no? claro. O tu productor te dice muchas gracias, ya se va a hacer cargo aquí nuestro regidor de escena, nuestro director residente, que le vaya muy bien. Pero cuando es tu Eh, proyecto, cuando tú agarraste la obra y dijiste, yo quiero poner esto. y cuando tu equipo está dispuesto a, después del estreno, seguir trabajando, seguir modificando, mejorando muchas cosas que solo puedes ver ya en función, Claro. yo creo que no se acaba nunca. Eh, yo los últimos proyectos los he trabajado así, los últimos tres, he tenido esa oportunidad de que todos mis actores, o la mayoría al menos, estuvieran dispuestos a seguir haciendo las adecuaciones necesarias según íbamos descubriendo cosas que podían mejorarse o sintetizarse en cada función. Y ya sea que llegaban una hora antes del ensayo, de lo previsto, para Ajá. prepararse perdón, de la función, para trabajar esas adecuaciones, o simplemente con las notas al final de la función, ellos entendían, elaboraban y mostraban esas adecuaciones. Y es maravilloso, ¿no? Porque, pues claro, uno entiende que la obra nunca se acaba porque pues va respirando y van cayendo cosas que el actor va entendiendo solo cuando está ahí frente al espectador, a partir Ajá. de la reacción del espectador. Y entonces, cuando tu equipo de trabajo te deja, te permite hacer estas mejoras o adecuaciones, a veces te equivocas y fue peor el remedio que el problema. Claro. Este, es maravilloso porque uno, de verdad, no sé si a todos les pase, digo, cuando es muy tortuoso el proceso, lo que quieres es estrenarte, Ya, ¿no? ya, y ya, sí, ya que Sacarte. camine solo y ya, ajá.
Pero no sé, a mí me pasa que por muy tortuoso que sea, pues será porque soy masoquista, disfruto mucho el ensayo. Ajá. Aunque a veces diga, ya, que se acabe. No, en el fondo disfruto y no quiero que se acabe, ¿no? Y no Claro. quisiera estrenar. Y más porque veo un montón de cosas que aún no están, ¿no? Uno siempre llega al estreno. Yo llego a los estrenos pensando que está inacabado, que me falta Ajá. mucho por terminar. Pero llegó Y la es, fecha y hay que sacarlo, llegó ¿no? la fecha, sí, claro, pues ya no puede retrasar. Cuando puedes, Ajá. sí, pues pones un día al menos. Pero la mayoría de las veces, y más en los últimos tiempos, en donde las programaciones son muy estrictas porque hay Ajá. 20 grupos esperando y las Las temporadas cada vez fechas son y más todo, más cortos. Ajá. absurdas, de 6 funciones, 8 funciones, 12. Tienes que estrenar en la fecha que un año antes te dieron, ¿no? Como Ajá. convocatoria. Entonces, el poder seguir trabajando, es decir, sobre tu pregunta específica, ¿cuándo termina el trabajo del director? Si tiene las condiciones, nunca. Nunca. Si tienes el apoyo de tu equipo para seguir mejorando el espectáculo, el permiso del productor cuando eres llamado a, es muy padre, porque ya no es como ver un ensayo en donde de alguna manera estamos aislados, estamos cuidados, no importa si alguien se equivoca. Es ver ese universo, cómo se crea función a función y detectar exactamente qué podría mejorarse o detectar dónde estuvo eso que no, que en tu ensayo no pudiste verlo, Claro. porque estabas angustiado por 1000 cosas. Eso es maravilloso, ¿no? Estar desde cabina o idealmente desde una butaca ahí al lado, vibrando al espectador y saber que cometiste una estupidez en esa escena que tú pensabas que ese signo que Ajá. estableciste, que esa acción, que ese tratamiento era una genialidad, te das cuenta que no, que era una mamarrachada vil, producto Ajá. de tus pretensiones intelectuales. Y ahí en el público descubres que la solución eh, tenía que ver con algo mucho más Mucho más sencillo. sencillo. Ajá. Es fabuloso, ¿no? Claro. Oye, y bueno, generalmente, en muchas ocasiones, cuando ves una obra es de un director, hay algo, ¿no? Que identifica, ah, mira, este es de fulano, ah, sí, este es de este director, o sea, como que el director deja un poco de huella, o mucho de huella en la obra. Pero yo quería preguntarte, ¿hay una fórmula, hablando de esto de los directores, de las fórmulas, de los detalles que dejan, hay una fórmula de un buen director con buenos actores da un buen producto, un mal director con buenos actores da un producto así, algún tipo de fórmula, un mal director pero excelentes actores o un muy buen director con malos actores? Eh, Estás hablando de la fórmula mágica que todo productor quiere. Quisiera tener, ¿no? ¿Qué combinación me permite dar un trancazo Ajá, y garantizar esa inversión que voy a hacer? claro. No solo hablo de productores particulares, digo, seguramente digo, ya no tenemos realmente gestores a nivel institucional, Ajá. más bien son, no veo pues, no quiero Sí, sí, hablar, a sí. lo mejor no lo he descubierto todavía, pero ¿qué obra con ese poquísimo presupuesto que tiene la institución, Ajá. hablando de épocas actuales, y tiene la posibilidad de producir, de invitar a un director, de invitar a una serie de actores, a unos creativos? ¿Cuál va a ser la combinación para que el ¿Por qué? espectáculo sea un éxito y vaya la gente a verlo, ¿no? Ajá. Ya no para recuperar en taquilla lo invertido, sino para que en el caso de la institución pública la gente vaya, que Claro. hable de que INBA, que la Lo UNAM gracias. es un gran espectáculo con nuestros impuestos. ¿Cuál es la fórmula? Yo sinceramente creo que no la hay. Ajá. Yo creo que si le llamas a gente con experiencia, gente que ya ha dado muestras de que lo puede hacer, pues claro que hay más garantía, ¿no? Claro. A que sí te arriesgas con alguien que solo promete, alguna joven promesa, ¿no? O, o alguien quien todavía no ha dado un verdadero golpe mediático en Ajá. cuanto a resultados. Por eso es que muchos productores o las instituciones se van como a lo seguro y tratan de hacer las combinaciones
Pero mira, y eso te lo puede confesar cualquier director, digo, siempre ayuda el oficio, te permite pues, errar menos, ¿no? Reducir el riesgo. Pero como se hace con humanos, el teatro, y no solo hablando de los actores, sino de todos los creativos, incluyendo los técnicos, somos humanos, es decir, que podemos fallar, que podemos tener una crisis neurótica, como se hace con humanos, un problema el teatro, Ajá. podemos fallar, crisis neurótica, como se hace con humanos, el teatro, Ajá. el teatro nos importa crisis, pero neurótica, Creo como que se sí, hace con muy humanos, raro. mal teatro, Ajá. el teatro nos importa crisis, Pero porque hay un eco ahí raro. como se hace Sí, con humanos, ya lo estoy. mal teatro, Ajá. el teatro nos Tú importa me dices. Ya. Te decía que siempre hay la manera de reducir el riesgo, pero nunca de eliminarlo, porque se hace con humanos y los humanos fallamos y nunca sabemos cuándo lo vamos a hacer. Porque además estamos trabajando pues con algo personal. Es decir, hay quien hace teatro pues desde su oficio, no le importa qué tipo de teatro sea y lo que quiere chambear, porque además hay que pagar la renta y eso es muy respetable. Es decir, habemos quienes tenemos que hacer otra cosa para salir con los gastos de la renta y los gastos escolares de nuestros hijos y nuestros vicios, ¿no? Yo en mi caso, pues, hago varias cosas, entre ellas produzco aguacate, hago asesorías, pero a aquellos que dicen, yo solo voy a hacer teatro, pues a veces tienen que aceptar cualquier tipo de teatro. Y claro que echan a andar su oficio, porque también para hacer teatro hay que hacerlo con el alma entera, con el hígado al menos funcionando, con el ánimo necesario, con la pasión mínima. Porque mira, si yo reproduzco la fórmula que me funcionó en uno de mis espectáculos que yo considero el más exitoso, así trato de llamar al mismo elenco, un texto similar, la misma metodología de trabajo que se estableció en aquella ocasión, no hay garantía de que el resultado sea el mismo. Porque soy otro, porque mis colaboradores son otros y están expuestos a una serie de situaciones que les cambia la vida de un momento a otro. Porque hay textos que a mí me interesaban antes de la pandemia. Claro. Y quería montarlos y tenía el alma puesta, la obsesión puesta ahí. Pero después de la pandemia mi obsesión cambió. Claro. Y si no lo hago porque realmente me obsesiona, porque lo hago mío, pues puedo hacerlo por oficio, pero va a ser un espectáculo muerto. Hay actores que dicen, puta, qué hueva hacer tal personaje, pero bueno, pues es con tal compañía, es con tal productor y me van a pagar bien. Y lo hacen bien. Es algo, claro. Pero uno sabe cuando un orgasmo es fingido. Sí. Digo, a veces queremos pensar que no, que realmente hubo un éxtasis, pero de fondo sabemos que era de mentis, que era el oficio ahí, haciendo lo necesario para cumplir, ¿no? Entonces yo creo que no hay fórmula, y quien trabaje por fórmulas, quien quiera forjar un estilo, así de que mi sello, pues bueno, va a garantizar un espectáculo en tiempo, forma y presupuesto, pero yo dudaría de su vitalidad. Yo dudaría de que ese espectáculo sea vibrante, pujante, que esté en construcción, ¿no? Ajá. Uno al estar vivo con cualquier organismo, no es, sino que vamos siendo. Y eso se nota cuando es un espectáculo en donde parte de la vida de todos los creativos estuvo ahí, ¿no? Y por vida me refiero a nuestras obsesiones, a nuestros anhelos, a nuestros miedos, a nuestro deseo. Hacer teatro sin deseo es como andar con alguien a quien no deseas. Claro. Como tener un matrimonio con quien no quieres estar, claro. O quieres estar por una serie de cuestiones que te convienen, que necesitas, pero
pero lo bonito de hacer teatro es vivirlo, ¿no? Claro. Como lo bonito de tener una pareja, pues es Disfrutarla, esas, claro, amarla amarla. y odiarla también, ¿no? Y Sí, te dé porque miedo, eh, pero que haya también ese deseo y pues lo que claro, es el teatro, ¿no? qué sabrosa es la reconciliación. Igual que en el teatro. Sí, siempre. Hoy tienes una mala función y mañana tienes una fantástica Claro, y claro, exactamente, ¿no? exactamente eso es, ¿no? En cambio, si ya sabes qué va a pasar exactamente la función porque aplicaste, lo hiciste bajo ese modelo que aprendiste o que decidiste, que repites en cada uno de tus espectáculos, pues sí, ya sabes qué va a pasar. Ajá. Bueno, Bueno, ahí entonces ya también habría que decir que muchas veces que se vuelve algo más mecánico, ¿no? Y el teatro es orgánico completamente. yo creo que es una combinación de todo, es decir, eh, se habla por ahí, creo que es Bogart, Anne Bogart, que habla sobre esa camisa de fuerza en la que, no, no es cierto, creo que es Bogart citando a Bob Wilson, de que metía a sus actores en una camisa de fuerza y les decía exactamente así, de aquí no te mueves y desde aquí dices tu texto. Y claro que el actor de entrada ya está enmarcado en una serie de limitaciones y desde ahí, con esa camisa de fuerza, tiene que crear vida. Y Claro, Bogart hablaba del cadáver, de que cuando estamos dirigiendo, que cada ensayo es nuevo y el actor en cada ensayo está creando, encontrando nuevas cosas y el personaje vive, vive, vive y descubre nuevas cosas hasta que el director le dice, ok, así va a ser, ya, no más, tal cual como llegamos hoy, tomando en cuenta esto, mira, así se queda. El actor siente que ya llegó a un tope, ya no se claro. puede crear y No entonces se puedes. muere. Ajá. Pero entonces la grandeza del actor, como decía bien esta maravillosa directora Bogart, Anne Bogart, es revivir, resucitar al muerto función a función. ¿Quién hace eso? Claro. Dicen que Dios con Lázaro, pero uno que no es creyente, Ya se pero si amoró quieren constatar que eso es posible, vayan al teatro a ver a los grandes actores cómo resucitan a un a un muerto muerto. función a función. Sí, ciertamente, ciertamente. Eh, Oye, ¿tú crees que hay hablando del teatro, habrá un nuevo reto después de la pandemia? O sea, cuando llegó la pandemia, hubo discusiones, hubo charlas, hablábamos de que si se va a acabar el teatro, que si el teatro se hace en tele, si es streaming. Hoy parece que ya terminó la pandemia, o al menos vamos más Y, ligeritos. y afortunadamente el teatro en Zoom también se acabó. Ajá, pero hay un nuevo reto para el teatro, o ya regresamos a lo de antes. No, mira, híjole, sé que esto es tan amplio porque siempre hay un reto, digo. Sí, claro, El teatro, como la vida misma, pues va evolucionando y yo creo que si el teatro no ha dejado de existir, más allá de que pues, hace años, si no es que ya un siglo que el teatro no es masivo. Digo, lo fue cuando no había otras maneras de entretenerse, ¿no? claro. Pero hace muchas, muchas décadas que el teatro, y la gente no lo quiere aceptar, pero el teatro no es de masas. El teatro va a ser para aquellos que vayan a buscar algo único, algo realmente exclusivo, que es el contacto con otro ser humano igual que uno. Eh, yo creo que estamos, que nos vamos buscando ese ritual que nuestros ancestros eh, eh, tenían, ¿no? Con ese sacerdote ahí
en el rito, invocando a los espíritus. Pues es eso, para mí un actor es ese sacerdote que permite traer aquello que está ausente y compartirlo y descubrirme. Claro que ahí, por los brebajes que tomaban junto con el sacerdote, pues, o los hongos que se metían, pues claro que uno descubría Claro, cosas ahí, los demonios que tenía adentro. Y qué maravilloso es asistir al teatro y descubrir esos demonios o reencontrarte con tus ángeles, hablando claro. en metáforas, Sí, sí, por claro. medio de ese actor que te atrapa, te invita, te adentra a descubrir no la historia de Hamlet, sino tu historia dentro de esa trama hamletiana. Claro. Y es algo muy exclusivo, porque pues claro, digo, además Netflix con tantas, Netflix o cualquier otra plataforma, Ajá. HBO, hagamos el comercial de todas las que quieran, tienen contenidos maravillosos, de verdad, envidiables. Yo digo, debía haber hecho cine, pero, pero hay otra cosa que solo en el teatro encontramos, ¿no? Y es eso que encontrábamos, ya no hablemos de estos hombres primitivos frente al sacerdote, hablemos de nuestros niños que encontrábamos con el abuelo, ahí cuando nos contaba el cuento, Claro. o cuando nos contaba una anécdota de su vida. Y mientras la contaba, veíamos cómo él mismo se conmovía o se enojaba o lloraba. Ajá. Y era tan vital ese recuerdo. Yo creo que mucho el teatro tiene eso, recordarnos nuestra humanidad, y por humanidad me refiero a toda esa complejidad y eso que no somos solo ahora en presente, sino eh, pasado y futuro que conforma este presente, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo muy exclusivo y nunca va a volver a ser masivo. Entonces, el reto es que vaya la gente, que nunca te quedes solo, que nunca Claro. sean menos espectadores que los actores que están en escena, ¿no? Ese sería como que el verdadero reto, que la gente no Correcto. deje de ir. Claro. Entonces, creo que el reto ahorita es que la gente le pierda el miedo, ese miedo que pierde al ir a una fiesta, que ya perdió para ir al súper, pues que también lo pierda para el teatro. El teatro. Y mira, ya lo podemos ver, los espectáculos que realmente son buenos tienen gente. Y por bueno me refiero a que sean inteligentes en el sentido que te permitan no solo divertirte y entretenerte, que es indispensable para cualquier Básico. espectáculo, Claro. sino también reflexionar, llevarte algo, no salir exactamente igual que como entraste. Tienen gente, a lo mejor nunca completan lo necesario para pagar la nómina, porque pues, el boleto sigue siendo barato, porque Ajá. también pues, seguimos en crisis, ¿no? Ajá. Y cada vez recrudece más. Eh, por lo demás, un reto de nuevos lenguajes, de nuevos caminos, claro, va a seguir habiendo porque pues, sigue habiendo nuevas generaciones y las va a seguir habiendo. Que claro que quieren decir de otra forma eso que todos queremos decir. Y así ha sido en la historia no solo del teatro, sino de la humanidad, ¿no? De todas las Claro. disciplinas artísticas, los lenguajes. Se van Bus- construyendo nuevas formas. Buscando, buscando, Ya se buscando. Claro. repiten, digo, hay cosas que parecen novedad, pero se hicieron ya en los 70s, en los 60s, desde los 50s. Es solo que, bueno, pues también nos falta recordar, revisar la historia, ¿no? Claro. Nunca es lo mismo, hay antecedentes, ¿no? Pero así son los jóvenes y así fuimos todos. Yo quise renovar el teatro a mis 20 años. Yo y toda Sí, mi claro, sí, sí, sí. generación. Reivindicar Exacto. el concepto del Ser teatro. parteaguas. Sí, Y es parte del juego claro. y siempre ayuda. Y lo que verdaderamente aporta se va a ver ahí al paso de los años, ¿no? Y a veces cuando digo uno me refiero a mí o a mi otro yo, este,
lo que queremos es hacer teatro. Ni siquiera pensamos en la forma. Nos interesa contar esa historia o a partir de una idea reunir un equipo creativo para darle forma en el escenario y hablar de eso que nos duele o de eso que creemos que es importante compartir, Claro. hacer esas observaciones y sabemos que no se van a observar también si no es dentro de un escenario. Y no nos estamos preocupando si va a ser una innovación, si va a ser vanguardista, si va a ser aceptado por el nuevo público. Y yo he descubierto eso, que claro que es inevitable que uno imagine las cosas, que uno vea la escena ahí, ¿no? Claro. No, Pero no. la verdad es que uno empieza a trabajar con sus actores y la forma va surgiendo. Ajá. Y solo uno espera ser lo suficientemente humilde para reconocerla, porque sí, claro, uno es tan cabrona, y perdón la palabra, la vanidad, que hasta los más grandes y sabios directores a veces los hace traicionarse. Sí, sí. Y uno está ahí, entonces, pues es eso, un trabajo constante y no pretender, es decir, el reto es hacer teatro para como estamos, Claro. es seguir Es haciendo el teatro. principal, claro. Habrá otros que tengan retos quizá más Sí, sí, ya te podrás admirables. crear tus propios retos y descubrir y redescubrirte. Pero sí, Claro, hoy uno de los retos es que la gente vaya al teatro, ciertamente. porque mira, es también hipócrita y las instituciones siguen manejando esa hipocresía de una forma de verdad asquerosa, digámoslo así. Es decir, y digo instituciones porque yo he hecho teatro institucional y quiero seguirlo haciendo. Es decir, mi público es ese público que va a la Ajá, institución. Es decir, estos protocolos que claro que hay que cuidarse y claro que el COVID puede matarnos y mató a muchos seres queridos. Eh, pero carajo, si están abiertos un montón de lugares públicos y la ajá, gente va a cuestionarse o poderse a pensar si en el teatro es de hipócritas. Entonces, si aquella gente, mira, a la gente que no le gustó el teatro se le hizo aburrido, ni fu ni fa, pues no va a seguir yendo, a no va a ir. menos que sea su novia, le insista a su novia, que sea un primo, y entonces lo descubra y sea tan maravilloso lo que encuentra que siga yendo, Claro, ¿no? Pero aquellos que iban cada tanto, ya sea porque, pues, por costumbre o porque adquirieron el buen hábito, y ahorita se lo piensan, que ya regresen, porque todos nos están exponiendo en el metro, en los cines, en en las la fiestas. plaza, en el súper, Entonces, claro. dejemos de ser hipócritas en ese sentido, porque el espectador es esa otra parte del teatro. Sin él no existe, y no porque no pague el boleto, sino porque no se da el fenómeno, Claro, no acontece. claro. Entonces, para empezar, el único que puede matar el teatro es el espectador. Ese era Y el- nosotros podemos seguir insistiendo de hacer, pero si y el espectador seguiremos, dice, ajá, ya no voy a ir, se muere el teatro ahora sí, ¿no? claro, Pero claro. yo creo que siempre va a seguir yendo. Sí, eso sí. Oye, dentro de lo que has dirigido, ¿hay alguna obra que repondrías? ¿Que te gustó tanto que repondrías? Híjoles, hay varias. Fíjate que yo me siento en deuda con varias obras, varios equipos de trabajo, sobre todo los primeros, que justamente eh, erré por pensar que yo tenía la razón y que lo que había visto en mi cabeza era lo que se tenía que ver. Es decir, más que pensar en aquellos espectáculos que disfruté yo y disfrutó el público y por lo tanto lo disfruté yo doblemente, vamos, que fueron exitosos, que claro Ajá, que me encantaría volver a verlos en escena, porque, pues sí, algunos no duraron más que 20 funciones y ya no pude reponerlos, como fue Señor Perro, que me encantaría volverlo a retomar, sea con los mismos actores o con otro equipo, pero volver a contar esa historia, volver a habitar ese universo, que para mí fue de los más gozosos.
para mucha gente, pero en especial para mí, pues. Ajá. Me gustaría, sobre todo, reponer a aquellos que fueron fallidos. Es decir, por ejemplo, en el 2012 monté una obra que se llamaba Feliz Fin del Mundo, Generación X. Y hablaba de eso, de nuestra generación, ante el fin del mundo. Y digo, no era algo que te repitieras de acudir a ver y haber pagado tu boleto, era decoroso. Pero yo sentí que no cumplí, que faltaron muchas cosas. Y claro que me gustaría volver a hacerlo, ¿no? En el 2009, un espectáculo sobre Alejandra Pizarro, por ejemplo, que me siento en deuda con la autora, que me siento en deuda con mis actores. Y que creo que no tenía en ese tiempo el entendimiento, la comprensión. Y claro que me gustaría regresar a ese universo fallido. Ajá. Desde este tiempo de hubiera, si yo hubiera, Fantástico. híjole que sí. Ajá. Claro, al paso del tiempo uno va entendiendo a través de ese ejercicio del hubiera. Y claro que me gustaría volver a reponer para saldar mis deudas, ¿no? Ajá. Pero es muy difícil porque nadie te produce para que remontes tus errores. Claro. Nadie se quiere arriesgar. Y sería, yo creo que un ejercicio muy interesante. Yo creo que muchos directores, digo, muchos no quieren volver a saber de ese espectáculo, que además amaban tanto y por lo mismo fueron Sí, tan sí, la dominantes, frustración, y sí, claro. invasivos, que quedó mal. Pero sería bien interesante que los directores y directoras regresaran a ese espectáculo que les salió mal y que además ellos pretendían que fuera su gran obra. Porque lo Fíjate, haríamos desde otra sí, posición. completamente, claro. Fíjate, eso que dices es interesante. O sea, hay esa gran obra que te fue bien, que la gente te felicitó, que la gente disfrutó, sería padre, pero aquello que te quedaste con las cuentas debiendo, eh, completamente sería, a lo mejor podrías repetir un éxito de esos, pero más allá de repetirlo, sería transformarla la visión completamente, ¿no? Enmendar todos tus errores. Ajá. Sí, O pero sea, el concepto es muy interesante, claro, porque, porque no es que uno ya lo haya hecho con mala voluntad. O sea, claro, los equívocos, los errores que hubo, pues fue por falta de experiencia, por las condiciones. Digo, nada garantiza que ahora lo hagas bien. claro. Igual sale peor todavía, o igual, Pero claro, bueno, al menos ya sabes pero que obviamente. exactamente, claro, ya. Ya si cometes el mismo error, ya también es Exacto. necedad, Y ¿no? ya es que no entendiste nada, en realidad. Sí, sí, no, ni le intentes. Sí, me gustaría, ojalá algún día lo logre. Me gustaría, por ejemplo, hacer alguna vez, otra vez, el Cristóbal Colón de Gelderoth, que fue mi primer montaje, ¿no? Ya apenas he salido de la escuela, que obviamente fue horroroso, digo, tenía su encanto, Ajá. estaba hecho por jóvenes soñadores, muy jóvenes todos y muy ignorantes. No, pero ahorita sería una visión completamente diferente, ¿no? La tuya. Claro, Fantástico, sí, claro. ya más de 30 años después, ¿qué pasaría? Pues sería otra mirada, ¿no? Ajá, sí. Pero sería como regresar a ese pasado. ¿Quién no quiere regresar al pasado? Y no para repetirlo exactamente, sino para mejorarlo, ¿no? Claro. Es siempre la fantasía de si pudiera. No, es Ahora, dicen que fantástico. no hay regreso a casa, que Ajá, nunca, que eso ya no es posible, y a lo mejor también por algo no se da. claro. Pero bueno, quien pueda hacerlo, hágalo y Ajá, nos cuente. Si yo lo llego a hacer, pues ya lo verán, me dirán, necio, debiste haber hecho algo nuevo, no haber regresado a ese texto. ya te habías quedado así. Exacto. No, pero. Gabriel, pues se nos va el tiempo y seguimos platicando y seguiremos platicando y habrá muchos temas. Ya hablaremos de la magia del escenario,
ya hablaremos de muchas cosas, pero por lo pronto agradecerte este rato, No, gracias a ti. divertido, entretenido, interesante, descubrir muchas cosas y Pues descubrir tu mira, pensamiento y tu trabajo. Eh, uno siempre quiere, si por mí fuera me la pasaría cafeteando y platicando con mis amigos, pero bueno, pues hay que trabajar. Entonces, Pues sí, hombre, pues esto sí. sirve un poco para compensar ahí los cafés que nos debemos, ¿no? Esas Sí, charlas tan sabrosas que todavía no hemos repuesto, no hemos vuelto a esas charlas. También no solo teatro, sino juntarnos y claro, y platicar. platicar. Hace falta, ¿no? Ajá, Entonces, pues qué bueno que tú brindas el espacio para compartir eso que nos sigue apasionando. Porque además, pues uno tiene que pensar en el teatro que quiere hacer, ¿no? claro. Entonces, qué bueno que esto sirva pues para pensar, para así sea a manera de ocurrencia, muy formalmente, pero Ajá. siempre muy sabroso. Y surgirán cosas, ideas, puentes, todo, pues de eso trata, ¿no? De acercarnos, de platicar, de conocernos. Y ya nos contaremos en un cafecito, pero ahora sí verdadero, cercano, Te buscaré personal. ahora que vayas a Zacatecas. Sí, tienes tu casa acá, ¿eh? Igual cuando vengas acá, tienes un lugar y un café que te espera. Gracias. Y además, muy importante entender el concepto de la dirección y desde tu punto de vista se me hace sumamente interesante, este, porque muchos de repente somos directores por necesidad, ¿no? Porque no hay nadie, pero la decisión de ser director es específicamente, es muy interesante, ¿no? El ojo que buscas tú para la creación, para darlo, para reunir a este equipo en torno a una idea y todo, y, y- y lo importante que es lo que decíamos, ¿no? El tomar la decisión final y decir, hágase, O hágala. o hágalo. Sí, 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 porque hágala, es decir, sí dependes de nosotros. sí, Y asumir que te equivocaste además. Es decir, sí, me claro. da culpa. Sí, 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 el actor es responsable de todas sus acciones en el escenario, mucho más el director, ¿no? Sí, 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 ahí es inevitable. Pues gracias, mi querido Gabriel. Gracias. Gracias a ti, qué gusto. Y Esperemos pues ahí, encontrarnos pronto. confiemos que sí. Amigos, pues nos vemos la próxima semana. Este jueves daremos el grito aquí en México, festejando la independencia. Pero el siguiente jueves tenemos a un gran amigo, un director, director teatral que va a estar con nosotros. Él es Juan Carlos Carrasco, estará con nosotros. Platicaremos de cine, de sus películas y de muchas cosas más. Por lo pronto, agradecerle a Gabriel Figueroa que estuvo con nosotros y los invitamos, ya saben, donde nos vean, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, pónganle like, compartan, suscríbanse. Yo soy José Ortega, este fue Conociendo Personalidades y gracias, nos vemos muy pronto. Gracias.